Tienes el micro apagado, estimado Rubén. Gracias, estimado Alfredo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto saludarlos. Bienvenidos a este webinar 7, sesión 7 del ciclo de webinars Hablemos de Logística en los Negocios. Les agradecemos mucho el estar con nosotros el día de hoy. En este ciclo de webinars que organizan de manera conjunta la Facultad de Contaduría Pública y Administración de la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Asociación Mexicana de Logística y Cadena de Suministro. El día de hoy vamos a tener la plática Análisis de riesgos y variabilidad en cadenas de suministro, que va a ser impartida por el doctor Alfredo Bueno Solano, a quien de antemano agradezco mucho el apoyo de estar aquí con nosotros el día de hoy para impartirnos esta plática. Y bueno, de quien me voy a permitir leer brevemente la semblanza, no sin antes recordarles y solicitarles de la manera más atenta su apoyo, silenciando los micrófonos y desactivando las cámaras, esto para poder tener una sesión con menor interferencia y bueno, poder aprovechar la plática de la mejor manera. Entonces, sí les pedimos mucho el apoyo en silenciar los micrófonos y desactivar las cámaras, para que únicamente nuestro ponente pueda estar con la cámara activa y el micrófono. Y como hemos hecho en las sesiones anteriores, la cuestión es, va a presentar el doctor su presentación y al final va a ser el tiempo de preguntas y respuestas, las cuales pueden hacerlas ustedes directamente, para lo cual les vamos a pedir que levanten la mano para hacerlo de manera ordenada, o en su defecto pueden escribirlo aquí en el chat y bueno, en el chat de la sesión y serían leídas. Bueno, entonces me voy a permitir leer la semblanza del doctor Alfredo Bueno, quien es nuestro ponente el día de hoy. Alfredo Bueno Solano es doctor en Ingeniería Industrial y Manufactura, con especialidad en sistemas logísticos del Programa Interinstitucional en Ciencia y Tecnología del PICIT, del CONACYT, con sede en el COMIMSA, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente se desempeña como profesor completo en el Instituto Tecnológico de Sonora. El doctor Bueno tiene una sólida formación en ingeniería industrial y de sistemas, con énfasis en transporte y logística. De enero de 2014 a enero de 2018, se desempeñó como jefe de la unidad logística y de transporte multimodal en el Instituto Mexicano del Transporte, donde se pusieron en marcha importantes proyectos de logística, como el Observatorio Nacional de Transporte y Logística, la Red Nacional de Transporte y Logística, así como también participó como asesor líder para ProMéxico en la creación del mapa de ruta logístico de México. El doctor Bueno se especializa en la construcción y evaluación de escenarios, así como en el análisis de riesgo en cadenas de suministro, y ha participado en diversos foros internacionales, incluyendo el Informs Annual Meeting, the Annual World Conference of Industrial Engineering, the International and Engineering Management Conference y el Congreso Internacional de Logística y Cadena de Suministro. Además, ha publicado sus resultados de investigación en prestigiosos medios como Transportation Research, Part E, DINA y el Journal of Applied Research and Technology, entre otros. Asimismo, participó activamente en la elaboración de la primera encuesta nacional de seguridad en cadenas de suministro, cuyos resultados fueron publicados por editoriales de CONACYT, EG Global, y actualmente sirven como referencia en el portal de logística de la Secretaría de Economía del Gobierno de la República. Es miembro fundador de la Asociación Mexicana de Logística y Cadena de Suministro, desempeñando diferentes funciones. Actualmente realiza investigación en el área de agroindustria, logística y cadena de suministro, con enfoque en modelación de dinámica de sistemas aplicadas al análisis del desempeño en redes complejas de transporte y cadena de suministro. Así que, sin más preámbulo y agradeciendo nuevamente el apoyo al doctor Alfredo Bueno, le cedo la palabra para que nos imparta este webinar.
Mi estimado Alfredo, tu micrófono está silenciado. Listo, ¿ahora sí me escucho? Sí, sí, ya te escuchamos Perfecto. y ya vemos la presentación. Gracias. Perfecto. Antes que nada, me gustaría agradecer su presencia en esta plática. De igual forma, agradecer la invitación de parte del maestro Rubén Leal y que sin duda ha hecho un gran esfuerzo en la organización de estas charlas logísticas y que en lo personal espero resulten de su agrado. Sobre todo el día de hoy que podamos tener una bonita discusión alrededor de este tema, ¿verdad? Compartir nuestras experiencias y que pues en este sentido que sientan la libertad de participar en cualquier momento y enriquecer nuestra conversación. Ay, ya me salí, ¿verdad? Bien. De aquí me gustaría resaltar mi correo solamente para que por favor lo tengan a la mano si desea alguien en un futuro que podamos colaborar en algún tema en particular. Con todo gusto yo los atiendo en este correo, ¿verdad? La sesión del día de hoy va a tener un viaje que va desde la introducción, ¿verdad? Y construcción de una definición de lo que es la cadena de suministro y también vamos a llegar hasta algunas propuestas que nos permitan mitigar la variabilidad en la cadena de suministro. Durante la sesión también tendremos algunas encuestas en las que les voy a pedir su participación con un celular o con su computadora o tablet. Nada más hay que poner un número en una página web y podremos estar participando y les voy a ir mostrando las respuestas a las que lleguemos como grupo. Bien. La primera pregunta que quiero compartir con ustedes es que me definan a grandes rasgos, ¿verdad? ¿Qué es para ustedes una cadena de suministro? Lo que hay que hacer es entrar a esta dirección, menti.com, y introducir este código que está aquí, los 6 dígitos. Y de esa manera vamos a poder contestar y yo les voy a proyectar los resultados a su encuesta. Aquí nos van a ir apareciendo las respuestas conforme ustedes las puedan ir introduciendo. Vamos a darle unos minutitos solamente para no entretenernos mucho. Por favor, si pueden participar. Muy bien. Son todos los procesos para poder llevar a cabo un proceso de venta, la unión de procesos, desde la fabricación hasta la entrega del cliente final, el proceso de los productos desde la obtención de la materia prima hasta la entrega al consumidor final. Muy bien. Una línea de procesos para llevar el producto al cliente. Bueno, muy bien, muy buenas respuestas. Es un conjunto de elementos, es un conjunto de actividades, dicen por acá, todos los pasos involucrados. Bien, vamos a interrumpir en este momento la encuesta para regresar a la presentación.
pues bueno, veo que hay muy buenas respuestas. Son 15 respuestas al momento, vamos a interrumpirlo ahí. Y sin duda todas estas definiciones son muy válidas, ¿verdad? De lo que es una cadena de suministro. Es a veces complejo tratar de dar una definición única porque estamos ante un ente vivo que cambia y es dinámico además. Entonces, es complejo tratar de definir cuántas etapas o eslabones intervienen en ella y su rol, ¿verdad? Asimismo, la configuración de cada uno de estos eslabones tiende a ser diferente, dado que un mismo eslabón puede participar en múltiples cadenas de suministro y a cada una le ofrece un servicio distinto en muchas ocasiones. Entonces, vamos a continuar acá en la presentación donde nos quedamos sobre lo que, siguiendo con esta plática de lo que es la cadena de suministro, ¿verdad? Para ponernos en contexto. De hecho, platicarles por ahí una breve anécdota que hace unos años participando en un congreso de la Asociación Mundial de la Industria e Ingeniería de Sistemas en Washington, en la presentación de un servidor, una persona me preguntaba que por qué era tan difícil tratar de definir la cadena de suministro y que además quizá no era tan necesario o importante porque era una ciencia de la investigación muy joven, que no tenía ni 50 años de estudio, ¿verdad? Entonces, además de que era un congreso de ingeniería más dura y eran las primeras ocasiones que aceptaban temas de este tipo, había cierta resistencia y pues me decía que por qué, ¿verdad? En aquel momento no reflexioné mucho mi respuesta y la abordé desde la importancia de medir los eventos disruptivos que pueden ocurrir en las cadenas de suministro y en consecuencia las pérdidas económicas que se pueden generar. Sin embargo, sin duda me quedé pensando en esta pregunta que me hizo, ¿verdad? De si realmente las cadenas de suministro, el estudio de la cadena de suministro se limita a los últimos 50, 60 años. Y, y leyendo un poco y reflexionando un poco, pude ver que pues la historia misma de la cadena de suministro está ligada a la historia de la humanidad, ¿verdad? Desde el que existe el comercio, mucho antes de la moneda. Como podemos ver en la imagen, pues había trueque y en aquel entonces ya había riesgos también. ¿Por qué? Porque lo que producías en una región podría llegar un temporal o la persona o la carretilla de mulas que lo iba a empujar hasta el mercado más cercano podrían también tener accidentes. Entonces, estamos hablando de que desde la historia de la humanidad y el comercio está ligado el tema de la logística y la cadena de suministros y del riesgo, ¿verdad? Permítame tantito, por favor. ¿Mande? Bueno, seguimos. Después, reflexionando con otros colegas, me comentaban que quizá, pues sí existían estas actividades comerciales, pero que no podíamos hablar de cadenas de suministro porque se concentraban en mercados muy cercanos entre sí. Pero bien, siguiendo con esto de la investigación, pues podemos ver que está, por ejemplo, la ruta de la seda desde antes de la era de Cristo y que también estaba expuesta a muchos riesgos en su ruta, ¿verdad? Otro caso es, por ejemplo, el de la navegación marítima, que sin duda permitió eficientar los viajes e incrementar la capacidad de carga en el movimiento, pero que también siempre ha estado expuesto a la piratería, ¿verdad? Y entonces, estas rutas de la seda y muchas otras rutas, y también las marítimas, siguen activas incluso hoy en día. Entonces, venimos hablando de cadena de suministro desde más de, no sé, 1000 años, ¿verdad?
Incluso, como podemos ver, con el descubrimiento de América, pues se vivió un gran intercambio comercial y de productos, ¿verdad?, que incrementaron el flujo entre las nuevas y antiguas rutas del comercio, proporcionando también, como podemos ver acá al final de la imagen, el intercambio de enfermedades, ¿verdad? Como también es el caso de la actual pandemia que ha afectado a la configuración y al desempeño de las cadenas logísticas mundiales. Entonces, la pregunta que surge es, ¿qué ha cambiado? Si venimos hablando de que las cadenas de suministro vienen desde la era antes de Cristo y el riesgo también está ahí, ¿qué es lo que ha cambiado y por qué hoy cobra esta importancia de medir y analizar el riesgo como una estrategia para disminuir la variabilidad en las cadenas de suministro? ¿Qué es lo que ha cambiado? Sin duda vamos a encontrar muchas variables, ¿verdad? Pero una de ellas, y que me gustaría resaltar, es que hay avances en materia de la capacidad de inventario y también la capacidad del transporte. Cada vez tenemos, por ejemplo, barcos más grandes, vehículos más grandes, trenes que pueden arrastrar más vagones, aviones que pueden llevar más carga, y eso ha incrementado pues la capacidad y la velocidad con la que movemos bienes de un punto del país a otro, ¿verdad? Nos ha permitido tener una comunicación masiva y un movimiento masivo de bienes a través de nuestras cadenas. En ese sentido, pues nos damos cuenta cómo los sistemas se ven forzados a incrementar sus puntos de interconexión para satisfacer esa velocidad de la demanda. Como clientes cada vez somos más exigentes. Si ustedes le preguntan a sus padres, o ya mis contemporáneos recordarán por allá en la época de los 90, pues no había más influencia de consumo que una televisión, lo que veías en el comercial y era más, no había más, ¿verdad? Y básicamente las tiendas o el proveedor dividía el país y vendía según la región lo que quisiera vender y al precio que quería venderlo. Recuerdo, por ejemplo, que en promociones tan simples como colección de estampas o colecciones de Coca-Cola con algunos temas navideños, pues su servidor se encuentra en Sonora y las promociones no llegaban a Sonora. Uno podía verlas ahí en el comercial, pero no había forma de acceder a ellas, ¿no? Hoy en día, a casi 20 años de aquel entonces, pues ya la televisión no es la influencia, ¿verdad? Ustedes tienen al alcance miles de youtubers o tiktokers ahora que, que pueden ver y ven sus calzados, ven su ropa, les gusta y pueden encargarla, ¿verdad? Y les llega en cuestión de una semana a un mes, dependiendo del medio de entrega y el lugar de origen de la mercancía. Pero ustedes tienen acceso todos lo tenemos gracias al esfuerzo de la logística y la cadena de suministro en estos avances. Eso es lo que ha cambiado. Ha cambiado la dependencia global que tenemos hacia los esfuerzos logísticos. Ahora ya la competencia no es solo regional, sino mundial, y entonces el precio ya no puede ser fijado unilateralmente por el proveedor del artículo. Ustedes pueden verlo en las noticias. Si cae una bolsa en Japón, en la mañana siguiente todas las bolsas del mundo empiezan a estresarse y a tener problemas, ¿verdad? Empiezan a experimentar caídas. Entonces, los sistemas se ven forzados y por consecuencia se hacen o se ven más vulnerables al riesgo, son más vulnerables al riesgo. Así es que ahora ya la pregunta no es
qué es una cadena de suministro, sino qué hago con mi cadena de suministro, qué hace mi cadena de suministro, qué hace que yo no sé y que le puedo sacar alguna ventaja a esa cadena de suministro. Tradicionalmente nuestras cadenas de suministro van a tomar lo que son materias primas y transformarlas en productos o servicios. Y de los libros de... Doctor, se desactivó se silenció tu micrófono. ¿Listo? Sí, ya te escuchamos, gracias. Me quedé. O sea, ¿dónde dejé de escucharme? En la parte de la cadena de suministro, cómo aprovechar la cadena de suministro. Aquí, en esta lámina. Sí. Muy bien. Sí, No sé si comentábamos. puedas compartir la presentación. Está compartida en este momento, ¿no la ven? ¿No se ve? En pantalla completa, o sea, la vemos, pero en pequeño. No sé si nos puedas apoyar en compartiendo la pantalla completa. A ver. No tengo rol. Aquí está, ya me autoriza a compartir. Muy bien. ¿Listo? Ya está compartida en pantalla completa. Muy bien. Sí, ya se ve, gracias. Ándale. Bueno, continuamos. Decíamos pues que la pregunta ya no es qué es una cadena de suministro, sino qué puedo hacer con esta cadena de suministro, ¿verdad? ¿Qué posibilidades tiene esta cadena de suministro que no estoy aprovechando? Y en ese sentido platicábamos brevemente de que generalmente los libros nos hablan de que tenemos que construir valor a nuestro cliente porque ellos son los únicos que nos van a ingresar dinero fresco a la cadena de suministro. Sin embargo, también tenemos que considerar la creación de valor para nuestros accionistas, porque ellos también ingresan dinero, ellos están invirtiendo un peso para recuperar al menos dos. Entonces, no solo se trata de construir valor para el cliente, sino también para el accionista. Por ejemplo, un ejemplo muy rápido. Imaginemos que nosotros queremos fabricar reproductores de discos compactos para escuchar música. Ahí hay un proceso de transformación. Sin duda vamos a requerir una cadena de suministro que nos ayude desde el diseño hasta la manufactura y la distribución de esos reproductores de discos compactos. Y quizá encontremos algunos clientes nostálgicos que deseen comprarlo. Pero la música ya no se consume en discos compactos, por lo tanto es muy seguro o muy probable que no tengamos una recuperación de la inversión. Y entonces, me comentan que no se ve la presentación. Sí, no la estamos viendo. ¿Qué es lo que ven ustedes? ¿Pantalla en blanco? Su rostro. Aquí ya la estoy compartiendo otra vez, ¿no? Ya se ve. Gracias. Muy bien. Gracias a ustedes. Entonces, aun y cuando tengamos una buena idea y que podemos llevarlo a un tema de cadena de suministro, la reproducción de discos compactos ya no es rentable para el cliente o ya no es la manera en que el cliente lo consume y por lo tanto no recuperaremos la inversión. Entonces, seguramente ni siquiera tendremos el apoyo de estos inversionistas.
Entonces, cuando pensemos en una cadena de suministro y qué podemos hacer con nuestra cadena de suministro, tenemos que tener en cuenta esto. Generar valor tanto para el cliente como para el accionista. Y en ese momento, pues, tenemos que hablar de la selección del bien o el servicio adecuados, ¿verdad? Para ello, pues, vamos a ver que tenemos diferentes eslabones o etapas en las que podemos construir nuestra cadena de suministro. Estas etapas pueden ir desde el diseño hasta la medición de la rentabilidad. Y hoy en día las cadenas de suministro siguen creciendo porque derivado de diversos compromisos con la sustentabilidad, ha llevado a las cadenas de suministro a generar cadenas de revalorización de los residuos. Y entonces la cadena de suministro se ha extendido. Y todas las etapas son importantes y cumplen con su propósito en la balanza de la satisfacción de la demanda y la reducción de costos. Todas tienen su rol específico, incluso una misma cadena puede tener más de un canal de venta, como vemos aquí en la imagen, sin que esto signifique que se deba descuidar la rentabilidad. Y en la rentabilidad, pues, intervienen muchos factores. Por ejemplo, si ustedes son una compañía que se dedica a la innovación y vender productos totalmente nuevos en el mercado, tendrán un margen de ganancia presumiblemente mayor a que si son una cadena de suministro que se dedica a la remanufactura o a la venta en volumen de artículos que ya no son tan novedosos, ¿verdad? Pero que siguen teniendo una demanda. Entonces, cada una va a tener un balance diferente, pero sin importar cuál de las dos sea, se requiere mucho atender la parte de la rentabilidad para garantizar que nuestra cadena se mantenga sana y pueda seguir operando en el futuro. Así, pues en todos los negocios que tenemos aquí enfrente en la diapositiva, se pueden vender, por ejemplo, papas. Sin embargo, el precio en cada uno de ellos será distinto, ya que la manera en la que se agrega valor es diferente. Por ejemplo, si vamos a un mercado de abastos, que cada vez se complica en las ciudades grandes, en las ciudades más grandes es cada vez más complicado asistir a ellos. Y pues bueno, en los negocios de frutas y verduras podremos conseguir un excelente precio de la papa, ¿verdad? Un precio muy económico, accesible. Sin embargo, debido a esta dificultad, pues muchas veces estamos dispuestos a pagar un poco más por consumirlas en un establecimiento que nos brinde más seguridad, que esté más cerca de nuestros domicilios, que esté más limpio. Y entonces cada una de estas esquemas o tiendas diferentes pues nos va a llevar a consumir la papa a un precio diferente. Incluso si queremos consumirlas ya cocinadas y preparadas, pues el precio a pagar será aún mayor, ¿verdad? Por ejemplo, si uno las consumiera como en la imagen que está aquí abajo, pues terminas pagando hasta 30, 40 pesos por la cajita de papas, que con ese dinero pudiste haber conseguido unos 4 o 5 kilos acá en el otro negocio, ¿verdad? Pero todo está en cómo cada uno de ellos agrega valor al cliente, para que el cliente esté dispuesto a pagar. Y entonces surge una interrogante. ¿Cómo debemos administrar nuestra cadena de suministro para equilibrar el nivel de servicio y la eficiencia operacional? Idealmente, a todos nos gustaría atender a nuestros clientes con el 100% en el nivel de servicio. Sin embargo, esto no siempre es posible, porque ello implica que incrementemos nuestra capacidad
de producción, lo que hará que nuestra inversión sea muy elevada y entonces recuperar esa inversión también requiere un esfuerzo mayor, ¿sí? Por lo que las empresas fijan metas u objetivos de nivel de servicio para equilibrarlo. Por ejemplo, pensemos en estos negocios de pizza sin que sea comercial, están en casi todas las ciudades de México ya, que son los Little Caesar. Tienen su oferta de pizza, 3 o 4 en el menú, y tienen algunas elaboradas en el restaurante, ¿verdad? Con la intención de que tú llegues, tomes y salgas de la pizzería. Sin embargo, esto no siempre es así. Ustedes les habrá tocado llegar y pedir alguna variedad de la pizza y que los hagan esperar algunos minutos. ¿Por qué? Porque no hay o no podrían darnos la capacidad instalada suficiente en esa área de negocio. Tendrían que crecerlo y entonces eso ya implica un gasto mayor y quizá el retorno a la inversión no sea tan rápido. Y hasta aquí, pues hemos visto ya lo que es el primer riesgo en la cadena de suministro que podríamos definir en esta era moderna, ¿verdad? Que es equilibrar el valor entre lo que el cliente desea y lo que nuestros accionistas pueden invertir en la eficiencia operacional o la capacidad instalada de nuestro negocio, de nuestra cadena de suministro. ¿Sí? Entonces, hay ahí un primer riesgo, ¿verdad? Para atender este riesgo, lo que han hecho los administradores de la cadena de suministro es ponerse dos objetivos. Atendemos de manera eficiente nuestra cadena de suministro, aunque eso signifique limitar la oferta de productos, o generamos una cadena de suministro que tenga la capacidad de respuesta mayor, con un mayor inventario de productos en nuestra cadena, pero que nos va a implicar una configuración más grande o de mayor inversión que una cadena de suministro más eficiente. Por ejemplo, si hablamos de una cadena tipo Walmart, estaríamos hablando de una cadena que le apuesta al tiempo de respuesta, a la capacidad de respuesta. ¿Por qué? Porque tiene múltiples productos, una variedad muy grande. Cualquier cosa que nos imaginemos prácticamente la podemos comprar ahí. Y si no la tienen en físico, la tienen en su página de internet y te la hacen llegar hasta tu domicilio. Lo que implica tener centros de distribución cerca de las ciudades y desde ahí se administra o se surte a diferentes tiendas. En cambio, si hablamos de una cadena tipo Oxxo o 7-Eleven, estaremos hablando de cadenas que han apostado a la eficiencia, a pronosticar con mucha precisión a qué horas el cliente va a llegar a consumirse un café con una dona o con cualquier otro producto, ¿verdad? ¿A qué hora va a tener listo el sándwich? Porque es el momento en el que lo consumen en esa tiendita. Con centros de distribución dentro de las ciudades, muy cerca de los negocios, con capacidad de estarlos surtiendo más de una vez al día. Reducen la cantidad de bienes que te pueden ofrecer, pero que al hacerlo tan eficiente les permite tener un área o un espacio más pequeño y de esa manera generar un círculo virtuoso en el que sus inventarios se están rotando muy rápido y entonces están generando mucho dinero, ¿verdad? Y es muy eficiente. Y eso decíamos, es positivo porque entre más rentables seamos, mejor podremos regresar el valor de lo invertido a nuestros inversionistas y tendremos un mejor futuro, digamos, ¿verdad? Entonces esa es la manera en que se ha buscado atender a este riesgo. De lo contrario, si no elegimos a qué es lo que nos vamos a enfocar y si no tenemos muy claro lo que es nuestro pronóstico de venta,
corremos otro riesgo, que es el de administrar nuestra cadena de suministro a ciegas. No es lo mismo tener un almacén donde podemos inventariar 100 televisores o un almacén donde podremos inventariar 10,000, 1,000,000. La capacidad del espacio es diferente, tendremos que contratar mayor seguridad privada, ¿verdad? Entonces, si nuestro pronóstico falla en cualquiera de las direcciones, nos va a hacer que la configuración de nuestra cadena de suministro no sea la adecuada. Si nosotros pronosticamos vender 1,000,000 de televisores, pero no podemos vender más de 100, vamos a tener mucho material o mucho espacio desaprovechado en nuestras instalaciones. La capacidad con la que elaboramos la planta va a estar sobrada. La renta de transporte para el movimiento de la mercancía también va a estar sobrada. Caso contrario, si nos preparamos para 100 televisores y tenemos una demanda mayor a esos 100 televisores, no vamos a encontrar espacio donde ponerlos, no vamos a contar con la capacidad instalada para fabricarlos. Entonces, por eso la importancia de que nuestro pronóstico quede muy ajustado con un error muy pequeño para que podamos diseñar nuestra cadena de suministro, ya sea apostando a la eficiencia o a la capacidad de respuesta, pero lo más adecuado o cercano a la demanda real. Entonces, este otro riesgo pues tiene que ver mucho con la parte del diseño y de la economía de la cadena de suministro. Les quiero hacer otra pequeña encuesta. Por favor, un par de minutitos nada más para ver qué es lo que consideran que es un riesgo con todo esto que hemos estado platicando. Les voy a proyectar. Estas respuestas quedan grabadas, yo las voy a copiar y se las voy a compartir a través del profesor Rubén. Bueno, me comentan por aquí que queda muy poco tiempo, entonces vamos a regresar a la presentación. Vámonos de lleno a la parte de riesgo. ¿Qué es un riesgo en cadena de suministro? Bueno, de entrada tenemos que partir por comprender que las cadenas de suministro, como bien comentaban en sus definiciones anteriores, son procesos interrelacionados, susceptibles al riesgo, y que su principal objetivo es la transformación y distribución de materiales, ¿verdad? E información. Este riesgo se multiplica cuando vemos que un mismo elemento participa en múltiples cadenas de suministro y además cruzan frontera, ¿de acuerdo? Al haber cruce de frontera, hay una variación natural porque tenemos una interrupción, ¿de acuerdo? Y entonces, todos estos factores que son la globalización, avances tecnológicos, competencia internacional, cambio en la moneda, por ejemplo, el tipo de cambio, hacen que se incremente la vulnerabilidad al riesgo. Nosotros podemos enviar súper bien empaquetado nuestro producto, pero si en algún retén, alguna aduana, alguien lo manipuló mal y lo fracturó, pues si no tenemos un seguro, seguramente nosotros seremos los que paguemos por eso. Y también el tiempo que va a durar la cadena de suministro interrumpida, pues se va a incrementar porque ese bien y producto va a tardar en elaborarse una semana o hasta un mes, dependiendo de en dónde se esté elaborando. Así pues, el riesgo en la cadena de suministro se refiere a todos esos eventos que pueden interrumpir el flujo en la cadena de suministro. La definición de seguridad en cadena de suministro tiene que ver con todas las medidas que se desarrollan para combatir el crimen, proteger las instalaciones, las operaciones, los recursos, la información con la finalidad de prevenir y detectar
o mejorar la capacidad de recuperarse no solo de eventos de terrorismo, sino de cualquier otra fuente tradicional de riesgo. En este sentido, pues hablamos de que el riesgo puede ser especulativo o puede ser puro. Puro es aquel en el que solo se puede perder: sabotaje, terrorismo, huelgas, robos, bloqueos, etc. El especulativo es aquel en el que puedes ganar o perder y que está asociado a toda la etapa lucrativa del negocio, por ejemplo, invertir en una cuenta o en otra, o cambiar nuestro capital a dólares o alguna otra moneda. Y en ese sentido, pues podemos encontrar lo que son desviaciones, que son pequeñas interrupciones en el flujo. Por ejemplo, si ustedes administran una maquiladora y de repente el camión que les lleva personal tuvo un accidente y no puede cruzar una calle porque llovió y está inundado, pues van a tener una desviación de algunas horas, pero lo van a poder administrar y resolver. Tenemos ya lo que son las disrupciones, que son eventos que nos llevan a un paro de hasta un día, máximo 2, y después vienen lo que son los desastres, que son disrupciones de alto impacto, que aquí sí nos podemos ir ya de 3 días en adelante sin trabajar, ¿verdad? Nuestra empresa totalmente parada, como es el caso que vivimos o que se vivió ahora recientemente con el tema de la pandemia. En México, algunos de los riesgos más asociados o que más podemos encontrar es la clonación de autoridades. De repente hay un filtro de una autoridad, tú los puedes ver como militares, pero resulta que no eran militares, ¿verdad? Hay infiltración del crimen organizado, asalto en carreteras, respuesta pues institucionales deficientes ante el crimen, hay mucha colusión, hay robo al transporte de cargas, extorsión, secuestro, etcétera. Bloqueos carreteros, toma de casetas, vandalismo. Un evento que cambió el antes y el después en la cadena de suministro fue el evento del 11 de septiembre del 2001, en el que, además de lo trágico del evento, pues se resalta cómo las cadenas de suministro pasaron de ser las víctimas, porque generalmente se les estudiaba como víctimas, alguien les quería robar sus productos, pasaron de ser las víctimas a instrumentos de ataque, ¿verdad? Se dieron cuenta que con elementos de la cadena de suministro se podían generarse ataques terroristas. Y en ese sentido, me gustaría, sé que tenemos muy poco tiempo, platicarles esta gráfica en el que hasta antes de esa fecha, incluso en fechas recientes, los tomadores de decisión reconocían que las disrupciones podían tener consecuencias devastadoras en las cadenas de suministro. Sin embargo, no iniciaban estrategias para atenderlo, porque no, como el riesgo se puede materializar de muchas maneras, no, dicen, no tiene tanto caso, quizá me preparo para poner una cerca y resulta que se metieron por un túnel. Entonces, como no me puedo preparar para todos los eventos de seguridad en mi empresa, mejor espero a ver qué sucede, ¿no? Y entonces en ese escenario tenemos que solo entre el 5 y el 25% de las 500 empresas manufactureras más grandes del mundo están preparados para atender proactivamente disrupciones en su cadena de suministro, lo que nos deja en un escenario en que en el 75%, que en el mejor escenario el 75% no está preparado y en el peor escenario el 95% de las cadenas de suministro no están preparadas para enfrentar una crisis como una disrupción, ¿verdad? Que es algo que pasó ahora con esto de la pandemia, que forzó a las cadenas de suministro detenerse por más de un mes. Ahora los tomadores de decisión voltean a ver más hacia el tema de cómo me preparo para mitigar el riesgo y ser más resiliente, ¿verdad? Es algo que está pasando en estos momentos. En el 2011 tuve la oportunidad de trabajar bajo la dirección del doctor Gastón Cedillo en la realización de la encuesta de evaluación de riesgo en cadenas de suministro. Era una encuesta nacional, pero que se aplicó a empresas transnacionales y que los resultados pues, fueron muy, muy interesantes. Me gustaría resaltar uno.
de ellos, nos dimos cuenta que no todos los miembros en la cadena de suministro tienen la misma percepción del riesgo. Algunos están más preocupados por la parte del crimen organizado, otros por terrorismo, otros por movimiento de armas masivas y acumulación de estas armas masivas, ¿verdad? Entonces, a manera de chascarrillo, comentar que después de que hicimos esta investigación, la Agencia Nacional de Estados Unidos publicó su Estrategia Nacional contra la Seguridad y el Riesgo, ¿verdad? Digo un chascarrillo porque se vale soñar, seguramente ni nos leyeron, pero bueno, esperemos que sí. Y quizás, no sé, se vale soñar, porque mucho de lo que pueden encontrar en la encuesta, como resultado de la encuesta, lo pueden encontrar en esta estrategia nacional, lo que pues nos deja ver que íbamos por buen camino, ¿verdad? En aquel momento. Pero bueno, básicamente lo que nos ayuda y contribuye en demasía a este documento es a enfocar los objetivos. Hay tres tipos de desastres que nos interesan más, que son los desastres naturales, actos criminales y actos terroristas. ¿Y cuál es la meta para cada uno de ellos? Promover cadenas de suministro que tengan un movimiento más seguro y eficiente y que además sean más resilientes, ¿verdad? Que puedan resistir más a los cambios. Y bueno, hay diferentes guías que podemos seguir. Por ejemplo, está esta guía BASC o está el modelo CityPath para quienes exportan mercancías hacia los Estados Unidos, que nos permiten atender la vulnerabilidad en la cadena de suministro. Hay otras estrategias, por ejemplo, si ustedes quieren acceder a los principales canales o rutas de transporte marítimo, pues está esta parte de la, perdón, del aviso temprano, ¿verdad? Tienes que manifestar 24 horas antes de que se embarque tu carga. Parece que me colgué con el tiempo. Por favor, Rubén, tú me comentas. Yo con gusto les puedo compartir la presentación o le podemos seguir. Ustedes me dicen, ¿verdad? ¿Cómo andamos de tiempo? Sí, bueno, ya justamente ahorita es momento de las preguntas, que tuvieran ahí los participantes. Entonces, bueno, pues sí nos gustaría iniciar con esa dinámica. Muy bien, sí, adelante. Yo los escucho. Ok, muchas gracias. Entonces, bueno, la dinámica sería que las preguntas que tengan, si las quieren hacer directamente a alguno de los participantes, únicamente levanten la mano para que sea de manera ordenada. O de lo contrario, pueden escribirlo aquí en el chat de la sesión. De hecho, ya hay una pregunta aquí en el chat de la sesión, la hace Mario Huerta, y dice, ¿cuál sería el riesgo de no tener suficientes inventarios? Es la pregunta de Mario Huerta. Sí, bueno, buenas tardes, Mario. Gracias por tu pregunta. Me voy a apoyar aquí en una lámina. Todavía pueden ver mi presentación, ¿verdad? Los inventarios es un tema fundamental en las cadenas de suministro, ¿no? Y tenemos muchos tipos de inventarios, inventario en tránsito, inventario en proceso, inventario de seguridad, ¿verdad? Tenemos muchos inventarios. ¿Por qué? Porque los inventarios van a hacer ese puente entre lo que el cliente desea y lo que podemos producir. Regresando a un ejemplo, pues podemos hablar de la elaboración de cerveza. La elaboración de cerveza toma alrededor de 14 días entre que empieza el proceso y que ya te la puedes empaquetar para la venta. Si no existiera ese inventario, cada vez que el cliente requiriera de este producto, pues tendría que empezar todo el proceso y 14 días después tendrías el producto y a un precio seguramente más elevado porque estarían fabricando prácticamente por pedido. Entonces, los inventarios van a tener una función o tienen una función muy importante para amortiguar estos eventos donde se interrumpe de alguna manera la demanda, ya sea por alguna disrupción natural o alguna disrupción causada por el hombre. Por ejemplo,
Nosotros aquí tenemos un escenario de una investigación que realizamos ya hace un par de años, donde nuestra cadena de suministro venía trabajando muy bien y al haber una interrupción, con el inventario alcanzamos a surtir, ¿sí?, la demanda de nuestro cliente, que miren, no se vio afectada, siguió igual, se pudo cubrir sin necesidad de generar órdenes pendientes en un escenario de disrupción de 3 días. Sin embargo, en un escenario de disrupción de 8 días, podemos ver cómo nuestro inventario de seguridad no alcanzó y nuestros clientes sí generaron o sí se alcanzó a generar unas órdenes por cumplir o incompletas, que fueron la línea que se ve aquí abajito en rojo, no sé si ustedes la alcancen a ver. Entonces los inventarios vienen a ser estos grandes amortiguadores para evitar la interrupción en los flujos de la cadena de suministro. Ya es importante, hay muchos modelos que nos podemos basar para determinar de qué tamaño tiene que ser ese inventario y no afectar el flujo en la cadena de suministro, porque también hay que estar conscientes de que muchas empresas penalizan por minuto de paro, sobre todo en el giro automotriz. Un minuto de paro en la planta ensambladora te lo cargan alrededor de los $5,000 el minuto. Entonces te puede llevar a la quiebra si tú llegas a parar a una empresa de estas, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta o si con esto ya respondimos la pregunta. Bien, hay otra pregunta, la hace Reina Iracema. Dice, ¿cuál es el principal riesgo en México en la cadena de suministro y en su opinión, cómo lo solucionaría? Sin duda, es la interrupción en los canales de comunicación. Hace falta generar estrategias, qué lástima que ya no alcanzamos a llegar a ellas. Por ejemplo, este es un modelo expuesto ya en 2017 sobre cómo podemos generar estrategia a través de la información y cómo utilizar las redes y el Big Data, por ejemplo, para compartir información entre todos los miembros de la cadena. Hace no mucho tiempo, aunque pertenecíamos a una misma cadena de suministro, la visión y la visibilidad era muy corta. Yo veía solo mi proceso y entonces yo cambiaba o hacía ajustes dentro de mi organización sin comprender cómo eso tenía un impacto en toda la cadena de suministro. Por ello, este tipo de estrategias de irnos a la red, irnos al Big Data, al Internet de las cosas, nos va a permitir incrementar la trazabilidad y nos preguntaremos, ¿cómo nos ayuda a incrementar la trazabilidad? Por ejemplo, en México tenemos un problema grande. Somos un muy buen productor de productos en el campo, producto agrícola. Sin embargo, mucho de nuestro producto llega con calidad mermada a su destino por el manejo inadecuado desde la cosecha, desde el que se corta, no sé, el tomate, se empaca y se lleva a los Estados Unidos, por lo general. Hay procesos que no están bien hechos y si incrementamos la trazabilidad, incrementamos la medición y la no interrupción de la cadena de frío, podemos lograr mejores resultados. Otro problema muy serio en México es el robo, ¿verdad? El robo de camiones. Uno ve pasar un tráiler por ahí y pues no se imagina que ahí van 15, 16 millones de pesos en producto. Y el robo es un problema serio que las empresas han tenido que incrementar la custodia de sus camiones, incrementar el costo de sus seguros y son costos porque no agregan valor al producto y al cliente no le importa qué tanto tuviste que resguardar ese producto, él lo que quiere es consumirlo y que le llegue a sus manos. Y por lo tanto, no muchas veces puedes transferir ese costo al cliente. El cliente no está dispuesto a pagar por ello. Entonces, esos son como que los problemas más grandes a los que se enfrenta México y sin duda estas plataformas digitales pueden contribuir a disminuirlo. Voy a ver el chat.
A ver, aquí está cómo lidiar. A ver, parece que hay una antes. Ah, no, aquí está. ¿Cómo lidiar con una cadena de suministro dependiente de otras empresas a partir de las penalizaciones? A partir de las penalizaciones. Quiero pensar que estamos hablando de que tenemos una cadena de suministro sana y por ahí tenemos un eslabón débil que es penalizado, ¿verdad? Por ahí va la pregunta quizá. Sí, ese eslabón más débil va a terminar fuera de la cadena. Las cadenas de suministro son entes vivos que se están consolidando todo el tiempo y siempre buscan relacionarse con aquel que tiene solvencia económica, no les va a quedar mal, y también que cuida el resto de la cadena. En México, por ejemplo, pues tenemos este problema tan grande que es el crimen organizado. El CityPath, que platicamos muy brevemente de él, es una certificación norteamericana que surgió después del 2001, de los eventos de 2001. Tiene por ahí algunas restricciones. Te da el certificado, pero tú tienes un compromiso. Si alguien infiltra tu carga, tienes que avisar a la frontera, a la aduana, que tu carga va infiltrada con droga o con personas o con cualquier contrabando. Entonces, al momento en el que tú avisas, ellos no te castigan, te van a revisar de nuevo, van a cuestionar tu certificación, sí, pero al menos no te penalizaron. Si tú decides no avisar y ellos encuentran la droga, la multa es de alrededor de $10 millones. Entonces, pues si eres un pequeño productor o un productor mediano, te desaparecen, ¿verdad? Pero el riesgo es que si tú avisas, pues el dueño de ese contrabando tampoco va a estar contento. Entonces, es muy difícil lidiar como el eslabón más débil, pero el productor más grande que tiene más capacidad, lo que va a hacer es rodearse de cadenas de suministro cada vez más fuertes, más robustas, que le permitan no tener que lidiar con estos problemas del contrabando y del narcotráfico o del robo, ¿verdad? No sé si por ahí va la pregunta. Aquí hay otra pregunta que dice, ¿cómo se pueden preparar las empresas nacionales de autotransporte ante los riesgos que existen en las carreteras, donde se ubican como sede, con el fin de perjudicar lo menos posible las cadenas de suministro? Muy bien, gracias, Juan. La colaboración. Su servidor participa en lo que es el Laboratorio Nacional de Sistemas de Logística y Transporte, y ahí tenemos un lema, inteligencia colectiva. Es imposible que yo le pueda apostar a todas las certificaciones, me saldría muy caro. Y además de apostarle a todas las certificaciones, apostarle a todos los medios electrónicos de rastreo GPS, beacons y demás. O sea, me saldría muy caro, no podría pagarlo. Pero quizá me puedo asociar con otras empresas que utilizamos la misma carretera para compartir información de manera desagregada de todos estos eventos y poder empezar a hacer mapas y tener más información sobre en qué momentos ocurren los crímenes, en qué momento o qué tipo de mercancía es la que se está buscando, y poder aliarnos para tener ya custodia en esos puntos en lugar de tenerlo a lo largo de toda la cadena de suministro, y así disminuir nuestros costos, ¿verdad? Que al final de cuentas ese es un punto importante. Es muy difícil competir cuando existe esta deslealtad, digamos, en México, de la falta de seguridad en los caminos. Y pues no sé. Sí, era ya la última pregunta. Muy bien. Entonces, bueno, pues vamos a ir cerrando. A ver, voy. Muy bien. Bueno, pues agradecemos mucho al doctor Alfredo Bueno Solano por
por la excelente plática que nos ha impartido el día de hoy. Y bueno, estimado doctor Alfredo, muchas gracias por esta plática y por el apoyo para... Qué lástima que se nos fue el tiempo y no alcanzamos a ver algunas otras estrategias para atenderlo, pero ya habrá oportunidad de seguir platicando. Sí, seguramente vamos a seguir organizando este tipo de actividades, este tipo de webinars, y sabemos y confiamos que vamos a contar nuevamente con tu participación para seguir hablando de estos temas que son de bastante interés y de mucha importancia, ¿no? El tema siempre de las cadenas de suministro y bueno, pues agradecerte mucho el apoyo, el haber estado con nosotros el día de hoy. Y bueno, pues de forma llegamos a la conclusión de esta séptima sesión del ciclo de webinars. Por ahí únicamente a los participantes recordarles que es importante el registro de su asistencia. Por ahí ya en el chat de la sesión se compartió la liga para el registro de la asistencia. De cualquier manera, ahorita aquí en la pantalla vamos a compartir también el link y el código QR para que igual por ahí puedan registrarlo. Así que, bueno, también recordarles la sesión 8 del ciclo de webinars el próximo jueves sobre el tema de la importancia de la sustentabilidad en los negocios, también a las 5 de la tarde para que nos acompañe. Así que bueno, pues nuevamente muchas gracias, mi estimado doctor Alfredo Bueno, por impartirnos este webinar, análisis del riesgo y variabilidad en cadenas de suministro. Y bueno, también muchas gracias a todos por su participación. Estamos seguros que fue un tema muy, muy útil y bueno, pues agradecerles mucho a todos su asistencia y su participación. Ahorita estamos compartiendo aquí el código QR y el link de acceso. Y bueno, pues de esta forma llegamos al cierre de esta sesión, deseándolos a todos que pasen una excelente tarde. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy. Gracias, y pues ahí tienen mi correo, cualquier duda, comentario, con todo gusto estamos para colaborar con ustedes. Muchas gracias. Hasta luego, gracias Rubén. Hasta luego, mi estimado. Un abrazo igual, muy bien.